Hola amigos de YouTube, un saludo muy especial y bienvenidos a este nuevo video de su canal Tado Informática. Hoy quiero compartir con ustedes y hablarles un poco acerca de los tipos de tarjetas micro SD y cuál pues es la mejor que debemos elegir, ya sea pues para nuestro teléfono, para andarla pues en la cámara de video, en la cámara fotográfica, en una cámara de seguridad o en cualquier pues otro dispositivo electrónico que necesitemos colocarle una tarjeta micro SD. Así que antes de continuar, siempre hacerles la invitación a que se suscriban al canal. Recuerden, si los videos les son útiles, denle like. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, pueden dejarlo, que con gusto trataré de responderles a la brevedad posible. Bien, como les decía, vamos a tocar un poquito este tema de los tipos de tarjeta micro SD, ya que hay varias personas que a veces me ponen comentarios o me mandan mensajes que por qué a veces sus memorias rápido fallan, dejan de funcionar, se les queman, o simplemente pues si las ocupan en el caso, por ejemplo, para instalar aplicaciones, los juegos no corren adecuadamente, se traban, o en algunos casos pues cuando lo ocupan para alguna cámara fotográfica o de video, los videos pues también se traban o no se graban correctamente, etcétera. Entonces eso es porque simplemente a la hora de adquirirla, la tarjeta micro SD, no compramos una memoria adecuada. Entonces vamos a comenzar viendo pues algunos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de elegir una tarjeta micro SD. Y veamos, lo primero que vamos a hacer es identificar. Vean, acá en esta imagen les he colocado tres memorias. Vean, en la primera, en esta que está acá más grande, vamos a observar y aquí se han remarcado en un cuadro los aspectos que vamos a tomar en cuenta, como es el tipo de la memoria, la clase y los diferentes buses. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cada uno, y observen acá a la derecha he colocado pues otras dos imágenes de dos memorias, siempre de 64 GB, pero si se fijan, los datos que aparecen en cada una de ellas son diferentes, ¿verdad? Entonces hay que fijarnos bien al momento de elegir una tarjeta. Entonces lo primero que vamos a ver, vean, es el tipo de tarjeta. Vamos a tener actualmente tres tipos de tarjetas. Acá en esta tabla los vamos a detallar. Tenemos la tarjeta micro SD, la más básica, la normal, que va desde los 16 MB hasta los 32 GB. Esta no cuenta con un bus UHS. Luego viene la siguiente generación, que sería la tarjeta micro SD HC. Vean, esta va desde los 4 GB hasta los 32. Es decir, que si por ejemplo nosotros vamos a comprar una tarjeta de 32 GB, podríamos encontrarnos con una que sea una micro SD estándar, por llamarlo así, o con una SD HC. Esta sí cuenta, vean, con un bus UHS. Y por último tenemos el tercer tipo de tarjeta, que es la micro SD XC. Vean, esta en las capacidades ya va desde los 64 GB hasta 2 TB en el año 2016. En la actualidad pues ya hay memorias de mucha más capacidad, y estas también cuentan con un bus UHS. Entonces estas tarjetas hay que tener en cuenta que el lector, ¿verdad?, de nuestra computadora o el dispositivo en el que la vayamos a utilizar tiene que ser compatible, y también son, como les dijera, pueden funcionar porque son retroactibles unas con otras. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta micro SD, ¿verdad?, la básica, la estándar, y mi computadora o mi memoria o mi cámara, etcétera, lee tarjetas micro SD XC, yo la puedo conectar sin ningún problema. Caso contrario, si en el caso yo tengo una tarjeta micro SD XC, no la puedo conectar en un lector que solo sea para tarjetas SD estándar, porque simplemente no la va a reconocer, ¿verdad? Es decir, de modelos más antiguos sí van a ser reconocidos en equipos más recientes, pero las memorias pues más actualizadas de última generación no nos las van a reconocer los lectores o equipos antiguos. Entonces, una vez sabemos el tipo de memoria, vean, acá estamos viendo en la imagen, ya conocemos el primer parámetro. Vamos a ver el segundo, que sería la clase de la tarjeta micro SD. ¿Vean? En la clase vamos a tener
4 clases, la clase 2, clase 4, clase 6 y clase 10. Y acá tenemos la velocidad, vean bien, mínima de escritura que cada una de estas clases ofrece. Por ejemplo, la clase 2, vean, nos ofrece una escritura mínima de 2 megabytes por segundo, la clase 4 de 4 megabytes por segundo, la clase 6, 6 megabytes por segundo y la clase 10, 10 megabytes por segundo. Entonces, a eso se refiere en cuanto a la clase, ¿verdad? Luego, el tercer parámetro, vean, es el bus UHS, ¿verdad? Que acá en el dibujito pueden ver, está marcado con un 1 y un 2, porque actualmente existen dos tipos de buses. Está el UHS 1 y el UHS 2. Cada uno lo que va a variar es la velocidad máxima de lectura y escritura. Por ejemplo, el UHS 1 nos ofrece una velocidad máxima de 104 megabytes por segundo y la UHS 2 312 megabytes por segundo. Entonces, este es un parámetro que vamos a tener en cuenta al momento de elegir el tipo de memoria. Y cuarto, vean, el cuarto parámetro que hay que considerar es la clase UHS. Y esto pues ya en las memorias más modernas, más recientes, las vamos a poder identificar con una U grande, como está acá el ejemplo, vean en el número 4, y en medio, adentro, va a tener un número 1 o puede tener un 3. Por ejemplo, la clase UHS 1 alcanza, vean, una velocidad mínima de escritura de 10 megabytes por segundo. Y la U3 nos alcanza un mínimo de 30 megabytes por segundo. Entonces, en conclusión, ¿qué quiero decir? Dependiendo para qué la vayamos a usar, así es el tipo de memoria que vamos a elegir. Por ejemplo, no es lo mismo si yo la quiero solamente para guardar documentos, por ejemplo, documentos de Word, de Excel, alguna fotografía, o si yo la quiero, por ejemplo, para grabación de video en 4K o en Full HD, o para instalar juegos, etcétera. Ya ahí pues va a variar y lo que tenemos que hacer es leer o ver las especificaciones técnicas del equipo pues donde vamos a colocar la tarjeta micro SD. En el siguiente cuadro pueden ver por acá un ejemplo de las velocidades y las capacidades si las vamos a ocupar para la grabación de video. Por ejemplo, vean acá tenemos a la izquierda la velocidad mínima de escritura secuencial que ofrece cada una de las clases de memoria. Y acá tenemos las clases, vean, vamos a tener de la clase 2 a la clase 10, luego viene la U3 y la U1, y luego ya las más modernas que vienen siendo, las podemos diferenciar porque dicen B6, B10, B30, B60 o B90. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, acá a la derecha tenemos la velocidad que es necesaria para poder grabar video a cierta resolución y el tipo de memoria que debemos elegir. Por ejemplo, si yo quiero grabar un video estándar, vean, una calidad pues básica, lo podría hacer con una clase 10 hacia abajo, es decir, una clase 10 o una clase 6, clase 4 o clase 2, no hay ningún problema. Pero si yo quiero grabar video ya en Full HD o HD, pues ya alta definición a 720, tendría que ser, se recomienda, pues podríamos probar con una menor, pero lo recomendable es con una memoria U3 B30 hacia abajo. Y ya no se diga, pues si vamos a grabar videos en 4K, lo recomendable es, ¿verdad?, desde una tarjeta B60 hacia abajo, ¿verdad? Pero lo recomendable siempre una B60 o una U3. Y ya no se diga, pues si fuera en un video 8K, ya lo recomendable y lo ideal sería una B90. Entonces, amigos, resumiendo, ¿verdad? Y espero este video les haya servido y les sea de utilidad. Lo ideal o lo más recomendable es ver las especificaciones técnicas del lector o del equipo donde vamos a instalar nuestra tarjeta micro SD y en base a eso escoger la que más pues se adapte a nuestras necesidades, ya que si ustedes van por ejemplo a una tienda y quieren comprar una tarjeta de 64 GB o de 32, probablemente van a ver variación en los precios y muchas veces es porque puede ser una clase 10 o puede ser una clase 6 y siempre de 32 GB, o puede ser que sea una clase 10 versus una U3, ¿verdad? Vamos a ver una diferencia de precios y no siempre
hay que irnos por lo más barato, lo más cómodo, sino que hay que saber para qué la vamos a utilizar. Entonces espero se comprenda este video. Cualquier duda o comentario, recuerden, pueden hacérmelo saber. Suscríbanse al canal, nos vemos, hasta la próxima.